3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos. Viene regulado en los artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este procedimiento tiene como base el procedimiento abreviado, ya que es igual, pero se acortan los plazos para hacerlo un procedimiento rápido y con una serie de requisitos que se deben de cumplir. Artículo 795. 1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento regulado en este título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de 5 años, o con cualquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de 10 años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la policía judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del juzgado de guardia, o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y además concurran cualquiera de las circunstancias siguientes. Ya solo iniciar el procedimiento está estableciendo una serie de requisitos. En primer lugar, que se enjuicien delitos castigados con pena privativa de libertad que no excedan los 5 años o cualquier otras penas que no excedan de 10 años. Primer requisito. Segundo requisito, que el proceso penal se incoe por atestado policial. Y tercer requisito, nada más comenzar, que la policía judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del juzgado de guardia, por regla general, aunque podría no estar detenida, pero sí citada. Luego, además, el artículo continúa manifestando que deben de concurrir cualquiera de las circunstancias siguientes. Primero, que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Segundo, que se trate de alguno de los siguientes delitos. A. Delito de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual cometidos contra las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. B. Delito de hurto. C. Delito de robo. D. Delito de hurto y robo de uso de vehículo. E. Delito contra la seguridad del tráfico. F. Delito de daños referidos en los artículos 263 del Código Penal. G. Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo del Código Penal. Y H. Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal. Y tercero, que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que sea sencilla. Por tanto, además de los requisitos nombrados anteriormente, debe de tratarse de un delito flagrante o que se trate de alguno de los delitos que he enumerado y que se trate de una instrucción presumiblemente sencilla. 2. El procedimiento regulado en este título no será de aplicación a la investigación y enjuiciamiento de aquellos delitos que fueren conexos con otro u otros delitos no comprendidos en el apartado anterior. Por tanto, otro requisito es que no debe caber delitos conexos. 3. No se aplicará este procedimiento en aquellos casos en que sea procedente acordar el secreto de las actuaciones conforme a lo establecido en el artículo 302. Otro requisito es que no se puede decretar el secreto de sumario o de actuaciones. Si en algún momento del procedimiento, lo que sería al inicio, ¿no?, de la investigación, se considera que se debe de decretar el secreto, ya no podría tramitarse por este procedimiento. 4. En todo lo no previsto expresamente en el presente título se aplicará supletoriamente las normas del título segundo de este mismo libro relativas al procedimiento abreviado. Como ya he comentado al principio del vídeo, para lo que no se regule para el enjuiciamiento rápido, se aplicará lo regulado para el procedimiento abreviado.
Artículo 796. Sin perjuicio de cuanto se establece en el título tercero del libro segundo y de las previsiones del capítulo segundo del título segundo de este libro, la policía judicial deberá practicar en el tiempo imprescindible y en todo caso durante el tiempo de la detención las siguientes diligencias. Primera, sin perjuicio de recabar los auxilios a que se refiere el artículo 770.1, solicitará del facultativo o del personal sanitario que atendiere al ofendido copia del informe relativo a la asistencia prestada para su unión a los atestados policiales. Asimismo, solicitará la presencia del médico forense cuando la persona que tuviere que ser reconocida no pudiera desplazarse al juzgado de guardia dentro del plazo previsto en el artículo 799. Segundo, informará a la persona a la que se atribuya el hecho, aun en el caso de no procederse a su detención, del derecho que le asiste de comparecer ante el juzgado de guardia asistido de abogado. Si el interesado no manifestara expresamente su voluntad de comparecer asistido de abogado, la policía judicial recabará del colegio de abogados la designación de un letrado de oficio. Tercero, citará a la persona que resulte denunciada en el atestado policial para comparecer en el juzgado de guardia en el día y hora que se le señale. Cuando no se haya procedido a su detención, el citado será apercibido de las consecuencias de no comparecer a la citación policial ante el juzgado de guardia. Cuarto, citará también a los testigos para que comparezcan en el juzgado de guardia en el día y hora que se les indique, apercibiéndoles de las consecuencias de no comparecer a la citación policial en el juzgado de guardia. No será necesaria la citación de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que hubieran intervenido en el atestado cuando su declaración conste en el mismo. Quinto, citará para el mismo día y hora a las entidades aseguradoras en el caso de que conste su identidad. Sexto, remitirá al Instituto de Toxicología, al Instituto de Medicina Legal o al laboratorio correspondiente las sustancias aprehendidas cuyo análisis resulte pertinente. Estas entidades procederán de inmediato al análisis solicitado y remitirán el resultado al juzgado de guardia por el medio más rápido, y en todo caso antes del día y hora en que se hayan citado a las personas indicadas en las reglas anteriores. Si no fuera posible la remisión del análisis de dicho plazo, la policía judicial podrá practicar por sí misma dicho análisis sin perjuicio del debido control judicial del mismo. Séptimo, la práctica de las pruebas de alcoholemia se ajustará a lo establecido a la legislación de seguridad vial. Las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y ciclomotores serán realizadas por agentes de la Policía Judicial de Tráfico con formación específica y sujeción, asimismo a lo previsto de las normas de seguridad vial. Cuando el test indiciario salival, al que obligatoriamente deberá someterse al conductor, arroje un resultado positivo o el conductor presente signos de haber consumido las sustancias referidas, estará obligado a facilitar saliva en cantidad suficiente, que será analizada en laboratorios homologados, garantizándose la cadena de custodia. Todo conductor podrá solicitar prueba de contraste consistente en análisis de sangre, orina u otras análogas. Cuando se practicaren estas pruebas, se requerirá al personal sanitario que lo realice para que remitan el resultado al juzgado de guardia por los medios más rápidos y, en todo caso, antes del día y hora de la citación a que se refieren las reglas anteriores. 8. Si no fuera posible la remisión al juzgado de guardia de algún objeto que debiera ser tasado, se solicitará inmediatamente la presencia del perito o servicio correspondiente para que lo examine y emita informe pericial. Este informe podrá ser emitido oralmente ante el juzgado de guardia. 2. Para la realización de las citaciones a que se refiere el apartado anterior, la Policía Judicial fijará el día y hora de la comparecencia coordinadamente en el juzgado de guardia. A estos efectos, el Consejo General del Poder Judicial dictará los reglamentos oportunos para la ordenación de los servicios de guardia de los juzgados de instrucción en relación con la práctica de estas citaciones, coordinadamente con la Policía Judicial. 3. Si la urgencia lo requiere, las citaciones podrán hacerse por cualquier medio de comunicación, incluso verbalmente, sin perjuicio de dejar constancia de su contenido en la pertinente acta. 4. A los efectos de la aplicación del procedimiento regulado en este título, cuando la Policía Judicial tuviera conocimiento de la comisión de un hecho incardinable en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 795.1, respecto a la cual, no habiendo sido detenido ni localizado el presunto responsable, fuera no obstante previsible su rápida identificación y localización, continuará las investigaciones indicadas, que se hará constar en un único atestado, el cual se remitirá al juzgado de guardia tan pronto como el presunto responsable sea detenido o citado de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, en cualquier caso, dentro del plazo de 5 días siguientes. En estos casos, la instrucción de la causa corresponderá en exclusiva al juzgado de guardia que haya recibido el atestado. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de dar conocimiento inmediatamente al juez de guardia y al Ministerio Fiscal de la comisión del hecho y de la continuación de las investigaciones para su debida constancia. Artículo 797.
1. El juzgado de guardia, tras recibir el atestado policial, junto con los objetos, instrumentos y pruebas que, en su caso, lo acompañen, incoará, si procede, diligencias urgentes. Contra este auto no cabrá recurso alguno. Sin perjuicio de las demás funciones que tienen encomendadas, practicará cuando resulte pertinente las siguientes diligencias, en el orden que considere más conveniente o aconseje las circunstancias con la aplicación activa del Ministerio Fiscal. Primero, recabará por medio más rápido los antecedentes penales del detenido o persona investigada. Segundo, si fuere necesario para la calificación jurídica de los hechos investigados, a. Recabará, de no haberlo recibido, los informes periciales solicitados por la Policía Judicial. B. Ordenará, cuando resulte pertinente y proporcionado, que el médico forense, si no lo hubiese hecho con anterioridad, examine a las personas que haya comparecido a presencia judicial y emita el correspondiente informe pericial. Y C. Ordenará la práctica por un perito de la tasación de bienes o objetos aprehendidos o intervenidos y puestos a disposición judicial si no se hubiese hecho con anterioridad. Tercero, tomará declaración al detenido puesto a disposición judicial o a la persona que, resultando investigada por los términos del atestado, haya comparecido a la citación policial. Ante la falta de comparecencia del investigado a la citación policial ante el juzgado de guardia, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención. Cuarto, tomará declaración a los testigos citados por la Policía Judicial que hayan comparecido. Ante la falta de comparecencia de cualquier testigo a la citación policial ante el juzgado de guardia, incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros y, si persistiere en su resistencia, será conducido, en el primer caso, a la presencia del juez instructor por los agentes de la autoridad y perseguido por el delito de obstrucción a la justicia. Quinto, llevará a cabo, en su caso, las informaciones, informará al ofendido y al perjudicado de sus derechos en los términos previstos en los artículos 109 y 110. Sexto, practicará el reconocimiento en rueda del investigado, de resultar pertinente y haber comparecido el testigo. Séptimo, ordenará, de considerar lo necesario, el careo entre testigos e investigado o investigados entre sí. Octavo, ordenará la citación, incluso verbal, de las personas que considere necesario que comparezcan ante él. A estos efectos no procederá la citación de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que hubieran intervenido en el atestado cuya declaración obre en el mismo, salvo que, excepcionalmente y mediante resolución motivada, considere imprescindible su nueva declaración antes de adoptar alguna de las resoluciones previstas en el artículo siguiente. Y noveno, ordenará la práctica de cualquier diligencia pertinente que pueda llevarse a cabo en el acto o dentro del plazo establecido en el artículo 799. Segundo, cuando por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima o por otro motivo fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral o pudiera motivar su suspensión, el juez de guardia practicará inmediatamente la misma, asegurando, en todo caso, la posibilidad de contradicción de las partes. Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, o por medio de acta autorizada por el letrado de la Administración de Justicia con expresión de los intervinientes. A efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia. Y 3. El abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido en todas las actuaciones que se verifique ante el juez de guardia. Para garantizar el ejercicio del derecho de defensa, el juez, una vez incoadas diligencias urgentes, dispondrá que se le dé traslado de copia del atestado y de cuantas actuaciones se hayan realizado o se realicen en el juzgado de guardia. Artículo 797 bis. En el supuesto de que la competencia corresponda al juzgado de violencia sobre la mujer, las diligencias y resoluciones señaladas en los artículos anteriores deberán ser practicadas y adoptadas durante las horas de audiencia. La Policía Judicial habrá de realizar las citaciones ante el juzgado de violencia sobre la mujer en el día hábil más próximo entre aquellos que se refiere reglamentariamente. Para la realización de las citaciones antes referidas, la Policía Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. A estos efectos, el Consejo General del Poder Judicial dictará los reglamentos oportunos para asegurar esta coordinación. Artículo 798. 1. A continuación, el juez oirá a las partes personadas y al Ministerio Fiscal sobre cuál de las resoluciones previstas en el apartado siguiente procede a adoptar. Además, las partes acusadoras y el Ministerio Fiscal podrán solicitar cualesquiera medidas cautelares frente al investigado o, en su caso, frente al responsable civil, sin perjuicio de las que ya se hayan podido adoptar anteriormente. 2. El juez de guardia dictará resolución con alguno de estos contenidos. Primero,
En el caso de que considere suficientes las diligencias practicadas, dictará auto en forma oral que deberá documentarse y no será susceptible de recurso alguno, ordenando seguir el procedimiento del capítulo siguiente, salvo que estime procedente el sobreseimiento cuando el hecho no es constitutivo de infracción penal. Si estuviese atribuido a la jurisdicción militar, se inhibirá a favor del órgano competente. Si todos los investigados fuesen menores de edad penal, se dará traslado de lo actuado al fiscal de menores, en cuyo caso dictará el correspondiente auto. Si el juez de guardia reputa falta el hecho que hubiera dado lugar a la formación de las diligencias, procederá a su enjuiciamiento inmediato. Y segundo, en el caso de que considere insuficientes las diligencias practicadas, ordenará que el procedimiento continúe como diligencias previas del procedimiento abreviado. El juez deberá señalar motivadamente cuáles son las diligencias cuya práctica resulta necesaria para concluir la instrucción de la causa o las circunstancias que lo hacen imposible. Por tanto, el juez de guardia tomará dos decisiones. Una, dictar auto por el cual se continúa con el procedimiento de enjuiciamiento rápido y se inicia la fase de juicio oral, o se procede al sobreseimiento si no considera que se haya cometido el delito. O dos, si considera insuficientes las diligencias practicadas y quiere practicar más diligencias, por lo tanto el procedimiento ya no es tan sencillo sino que se alarga más, entonces lo convertirá en diligencias previas para que se lleve a cabo por el procedimiento abreviado. 3. Cuando el juez de guardia dicte auto acordando sobreseimiento, inhibición a la jurisdicción militar o a la Fiscalía de Menores, en el mismo acordará lo que proceda sobre la adopción de medidas cautelares frente al investigado y, en su caso, frente al responsable civil. Frente al pronunciamiento del juez sobre medidas cautelares, cabrán los recursos de reforma y apelación. Cuando el juez de guardia dicte auto en forma oral ordenando la continuación del procedimiento sobre la adopción de medidas cautelares, oirá el fiscal y las partes personadas para que soliciten o se ratifiquen en lo solicitado respecto a la adopción de medidas cautelares. 4. Asimismo, ordenará, si procede, la devolución de objetos intervenidos. Artículo 799. 1. Las diligencias y resoluciones señaladas en los artículos anteriores deberán ser practicadas y adoptadas durante el servicio de guardia del juzgado de instrucción. 2. No obstante lo dispuesto, en aquellos partidos judiciales en que el servicio de guardia no sea permanente y tenga una duración superior a 24 horas, el plazo establecido en el apartado anterior podrá prorrogarse por el juez por un periodo adicional a 72 horas, en aquellas actuaciones en las que el atestado se hubiera recibido dentro de las 48 anteriores a la finalización del servicio de guardia. Artículo 801. Cuando el juez de guardia hubiera acordado continuar este procedimiento en el mismo acto, oirá al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que se pronuncien sobre si procede la apertura de juicio oral o el sobreseimiento y para que en su caso soliciten o ratifiquen en lo solicitado respecto a la adopción de medidas cautelares. En todo caso, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular, si lo hubiera, solicitan el sobreseimiento, al acordar el sobreseimiento, el juez dejará sin efecto la prisión y demás medidas cautelares acordadas. Cuando el Ministerio Fiscal o la acusación particular soliciten la apertura de juicio oral, el juez de guardia lo acordará salvo que estimare que no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso acordará el sobreseimiento, resolviendo mediante auto lo que proceda. Cuando se acuerde la apertura de juicio oral, dictará en forma oral automotivado que deberá documentarse y no será susceptible de recurso alguno. 2. Abierto el juicio oral, si no se hubiere constituido acusación particular, el Ministerio Fiscal presentará de inmediato su escrito de acusación o formulará esta oralmente. El acusado, a la vista de la acusación formulada, podrá en el mismo acto presentar su conformidad, con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente. En otro caso, presentará inmediatamente su escrito de defensa o formulará esta oralmente, procediendo entonces el secretario del juzgado de guardia sin más trámites a la citación de las partes para la celebración del juicio oral. Si el acusado solicitara la concesión de un plazo para la presentación de escrito de defensa, el juez fijará prudencialmente el mismo dentro de los 5 días siguientes, atendida a las circunstancias del hecho imputado y los restantes datos que se hayan puesto de manifiesto en la investigación, procediendo en el acto el letrado de la Administración de Justicia a la citación de las partes para la celebración del juicio oral y el emplazamiento del acusado y, en su caso, del responsable civil para que presente sus escritos ante el órgano competente para el enjuiciamiento. Como podéis ver, hasta ahora el procedimiento es exactamente igual que el procedimiento abreviado, con los requisitos que hemos enumerado. Sin embargo, es mucho más rápido porque es todo oral. A no ser que una de las partes lo solicite, todo hasta el momento se hace oral. 3.
El secretario del juzgado de guardia hará el señalamiento para la celebración del juicio oral en la fecha más próxima posible y en cualquier caso dentro de los 15 días siguientes, en los días y horas predeterminados a tal fin en los órganos judiciales enjuiciadores. A estos efectos, el Consejo General del Poder Judicial dictará los reglamentos oportunos para la ordenación, coordinadamente con el Ministerio Fiscal, de los señalamientos de juicios orales que realicen los juzgados de guardia ante los juzgados de lo penal. También se acordará la práctica de las citaciones propuestas por el Ministerio Fiscal, llevando a cabo en el acto del letrado de la Administración de Justicia las que sean posibles sin perjuicio de la decisión que sobre la admisión de pruebas adopte el órgano enjuiciador. 4. Si se hubiere constituido acusación particular que hubiere solicitado la apertura de juicio oral y así lo hubiera acordado el juez de guardia, éste emplazará en el acto a aquella y al Ministerio Fiscal para que presenten sus escritos dentro de un plazo improrrogable y que no será superior a 2 días. Presentados dichos escritos ante el mismo juzgado, procederá éste de inmediato a la citación de las partes para la celebración del juicio oral. 5. Si el Ministerio Fiscal no presentare su escrito de acusación de inmediato, o formulare esta oralmente o en el plazo no superior a 2 días, respectivamente, el juez, sin perjuicio de emplazar en todo caso a los directamente ofendidos y perjudicados conocidos, dentro del plazo máximo de 15 días, requerirá inmediatamente al superior jerárquico del fiscal para que en el plazo de 2 días presente el escrito que proceda. Si el superior jerárquico tampoco presentare dicho escrito en plazo, se entenderá que no pide la apertura de juicio oral y que considera procedente el sobreseimiento libre. 6. Una vez recibido el escrito de defensa o precluido el plazo para su presentación, el órgano enjuiciador procederá a examinar las pruebas propuestas e inmediatamente dictará auto, admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás, y prevendrá lo necesario para la práctica de la prueba anticipada, salvo que lo previsto para el señalamiento y las citaciones que ya se hubiesen practicado. 7. En todo caso, las partes podrán solicitar al juzgado de guardia, que así lo acordará, la citación de testigos o peritos que tengan la intención de proponer para el acto del juicio, sin perjuicio de la decisión que sobre la admisión de pruebas adopte el órgano enjuiciador. Artículo 801. Este artículo es muy importante porque habla sobre la conformidad en este tipo de procedimiento. 1. El acusado podrá presentar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictar sentencia de conformidad cuando concurran los siguientes requisitos. Primero, que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera solicitado la apertura del juicio oral, y así acordada por el juez de guardia aquel hubiera presentado en el acto escrito de acusación. Segundo, que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con pena de hasta 3 años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años. Como podéis ver, es la mitad, ya que lo normal son 6 años. Y tercero, que tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas solicitadas no supere, reducida en 1/3, los 2 años de prisión. Segundo, dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el juzgado de guardia realizará el control de la conformidad prestada y, en su caso, dictará oralmente sentencia de conformidad que se documentará, en la que impondrá la pena solicitada reducida en 1/3, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal. Si el fiscal y las partes personadas expresasen su decisión de no recurrir, el juez en el mismo acto declarará oralmente la firmeza de la sentencia y, si la pena impuesta fuera privativa de libertad, resolverá lo procedente sobre su suspensión o sustitución. 3. Para acordar, en su caso, la suspensión de la pena privativa de libertad, bastará con el compromiso del acusado de satisfacer las responsabilidades civiles que se hubieran originado en el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije. Asimismo, en los casos que sea necesaria una certificación suficiente por centro o servicio público o privado debidamente acreditado o homologado de que el acusado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin, bastará para aceptar la conformidad y acordar la suspensión de la pena privativa de libertad el compromiso del acusado de obtener dicha certificación en el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije. 4. Dictada sentencia de conformidad y practicadas las actuaciones que se refieren en el apartado 2, el juez de guardia acordará lo procedente sobre la puesta en libertad o el ingreso en prisión del condenado y realizará los requerimientos que de ella se deriven, remitiendo el letrado de la Administración de Justicia seguidamente las actuaciones junto con la sentencia redactada al juzgado de lo penal que corresponda, que continuará su ejecución. 5. Si hubiera acusador particular en la causa, el acusado podrá, en su escrito de defensa, prestar su conformidad con la más grave de las acusaciones según lo previsto en los apartados anteriores. Artículo 802.
1. El juicio oral se desarrollará en los términos previstos por los artículos 786 y 788. 2. En el caso de que por motivo justo valorado por el juez no pueda celebrarse el juicio oral en el día señalado o de que no pueda concluirse en un solo acto, señalará fecha para su celebración o continuación el día más inmediato posible y en todo caso dentro de los 15 días siguientes, teniendo en cuenta las necesidades de la agenda programada de señalamientos y las demás circunstancias contenidas en el artículo 182.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 785 de la presente ley, lo que se hará saber a los interesados. 3. La sentencia se dictará dentro de los 3 días siguientes a la terminación de la vista. Por último, artículo 803. 1. Frente a la sentencia dictada por el juzgado de lo penal, podrá interponerse recurso de apelación que se sustanciará conforme a lo previsto en los artículos 790 a 792, con las siguientes especialidades. El plazo para presentar el escrito de formalización será de 5 días. El plazo de las demás partes para presentar escrito de alegaciones será de 5 días. La sentencia habrá de dictarse dentro de los 3 días siguientes a la celebración de la vista o bien dentro de los 5 días siguientes a la recepción de las actuaciones si no se celebra vista. La tramitación y resolución de estos recursos de apelación tendrán carácter preferente. 2. Respecto de las sentencias dictadas en ausencia del acusado, es susceptible de ser recurrida en anulación. 3. Tan pronto como la sentencia sea firme, se procederá a su ejecución.